vamos a ver, por ejemplo, el mismo caso que habíamos visto antes, cómo se definiría esto. Y luego abrimos el turno de preguntas, porque es importante que conozcáis o que expongáis todas las dudas que vosotros tenéis a nivel tecnológico de conceptos, que ya digo que los técnicos no vais a tener ninguna, porque todo esto es trivial, todo lo que os he explicado, pero los no técnicos o los más marketingianos, pues bueno, pues quizá URL, API, IP u otros conceptos que hoy están en el día a día, que es necesario que se conozcan, ¿no? O por lo menos tener claro que son para poder utilizarlos. Por ejemplo, lo que habíamos visto antes. Vamos a hacer una aplicación y esa aplicación lo que tiene es una web, ¿vale? Más informativa, más corporativa. ¿Y qué necesitamos? Un correo electrónico, ¿vale? Una web corporativa. Necesitamos correo electrónico para poder comunicarnos con el mundo y necesitamos el desarrollo en sí, que es una app, ¿vale? Entonces aquí ya vemos que hay como 3 componentes a nivel tecnológicos: correo, web y app. Luego, como hemos dicho antes, que esta aplicación tiene datos y se comunica con terceros, etcétera, necesitamos un servidor. Y ese servidor tiene que tener una base de datos para almacenar esa información. No entramos en qué lenguaje, ni entramos en qué características o qué base de datos es mejor. Una, de momento, ¿vale? Que eso es lo que tendrá que estar conectado con los distintos usuarios, con las distintas aplicaciones, ¿vale? Tanto de proveedores como de clientes. Luego ya, primer concepto que tenemos claro, si nosotros somos los que vamos a desarrollar este proyecto. Segundo, si vamos a pedir la web, ¿vale? ¿Qué queremos de la web? Primero, que sea diseñada en formato responsive. Esto es, que se adapte a los terminales de visualización. Si yo lo veo en un móvil, que se vea y se vea bien, que lo veo en un iPad, que lo veo en un ordenador de unas características, etcétera. Es decir, que el diseño que hagamos sea adaptado a la pantalla de visualización, ¿vale? Esta en concreto no tiene acceso a base de datos, luego será estática. Dinámica es cuando hago peticiones a una base de datos y extraigo información y voy cambiando, y para eso necesito parámetros y demás, y si no es estática. Que necesito que esté y que sea moderna, por lo tanto lo hago en los últimos protocolos de desarrollo o en las últimas líneas de desarrollo, que serían HTML5, CSS4 y JS. Los números son versionados, ¿vale? De lo mismo que hemos visto antes. Y que esto tengo que alojarlo en un servidor, que como es algo tan sencillo porque es estático y es corporativo, puede ser perfectamente un servidor compartido y me da exactamente igual que sea Windows o que sea Linux, o esto me da exactamente igual. Pero primera petición que tengo que saber hacer, ¿vale? Segunda, necesito un correo electrónico. Luego, correo electrónico que sea pues estándar, no hace falta irnos a un Google profesional, ni hace falta irnos a un Exchange, ni nada. Es un correo que sea estándar, que permita un antivirus y que tenga una capacidad determinada de los buzones, ¿vale? Cada cuenta de correo que nosotros abrimos, eso se llama buzón, y que tendrá unas capacidades que es como cuánto es el almacenamiento del buzón que nosotros podemos tener. Y aquí nos da exactamente igual también, exactamente igual, dónde lo alojen, ¿vale? Que puede ser un servidor virtual compartido perfectamente. Linux, porque hay mejores distribuciones y mejores servidores a nivel de correo electrónico, pero podría ser cualquier otro. Segundo concepto que tenemos que conocer, ¿vale? Si vamos a desarrollar algo. Tercero, vamos a desarrollar una app. Muy bien, pues si esta app, lo primero que tengo que saber es, al ser una app, voy a tener que gestionar una versión nativa, ¿vale? Y voy a tener que gestionar este desarrollo en las plataformas en las marketplace de los teléfonos. Bien el App Store, que es la de iOS, la de Apple, o bien Google Play, que es la de los Android, ¿vale? Antes había más, pero ahora mismo esas dos son. Y realmente Google Play es la que tiene más de un 80 o un 90% del mercado. Cosa que nosotros no necesitaríamos conocer.
es cómo se desarrolla. Pero lo que sí que podemos saber es que si vamos a desarrollar una app, puedo hacer una versión independiente para cada tipo de store, por ejemplo, una versión para iOS o una versión para Android, luego serían dos desarrollos distintos, dos versiones, o puedo conocer un concepto que siempre prácticamente se usa y es que existen desarrollos multiplataforma. En este caso, Córdoba como cualquier otro, ¿vale? Y es desarrollo una vez y luego cuando compilo, que el compilar es como empaquetar. Tengo todo el desarrollo y lo empaqueto para que me haga una versión nativa. Entonces, con Córdoba, pues puedo elegir, es decir, hago una versión nativa para iOS y hago una versión nativa para Android. Y entonces, ¿qué consigo con la multiplataforma? Ahorrarme muchísimo recurso económico, porque desarrollo una vez e implanto dos. No sirve para todo, porque las aplicaciones multiplataforma, los desarrollos multiplataforma, al no estar directamente conectados con el SDK. El SDK es como el lenguaje de programación o el libro de programación propio de la infraestructura del sistema operativo, ¿vale? Pues hay cosas igual que no puedo utilizar. Si voy a hacer una aplicación para un iPhone y necesito utilizar toda la potencia del osciloscopio, el velocímetro y el no sé qué, pues posiblemente en multiplataforma no tenga acceso a ese tipo de componentes de programación, a ese SDK, ¿vale? Entonces tendría que hacer una nativa, pero si no, el 99% de las aplicaciones que se desarrollan hoy se pueden hacer en multiplataforma y ahorrarnos bastantes costes. Y luego, que la integración de datos se hace a través de API, ¿vale? A través de API o a través de web service, dos conceptos. Que eso no quiere decir más que lo que os he explicado antes. Es como un interfaz chiquitito, ¿vale? Que se coloca entre dos aplicaciones para que puedan hablarse, dos aplicaciones distintas, se hablen un mismo idioma. Y es, yo te pido esto y tú me das esto. Entonces, como yo te lo pido en una estructuración, en una estandarización, tú buscas de tu manera, como te dé la gana, en tus cosas internas, y me lo das de esta otra forma también estructurada que yo espero. Entonces yo voy a saber leerlo, ¿vale? Entonces simplemente es como una interfaz, como un murito en el que yo te hago peticiones y tú me das información, pero en un lenguaje que los dos hemos convenido que yo te voy a pedir de esta forma y tú me vas a dar la información de esta otra. Entonces, esas dos aplicaciones se pueden hablar. Eso es lo que se conoce como APIs, ¿vale? Es integrar aplicaciones o que se hablen dos aplicaciones a través de ¿qué? De un API, ¿vale? Bajando un poquito más así de nivel, pues ¿en qué se hizo toda esta plataforma? Pues bueno, pues se hizo en un desarrollo .NET, FX es Framework 4, bueno, ahora ya hay más, SQL Server, la base de datos, versión 2010, con Web Service como sistema de comunicación, porque bueno, es un core que se utiliza en varios sitios y porque tiene o porque se ideó que tuviese una aplicación de core para la aplicación, otra para la gestión de los distintos proveedores, etcétera, y bueno, se hizo como una capa intermedia, como un API intermedio de comunicación. Que todas las peticiones que recibe y que soporta son securizadas, ¿vale? Y que todo pues devuelve la información después de forma segura también a través de, bueno, pues de unos algoritmos que es realmente lo que es la aplicación. Que se comunica con terceros, con API, con FlightStat, por ejemplo, una empresa que vende información aérea a través de un API que ellos ofrecen y dicen, oye, tú si quieres conocer los vuelos que hay hoy en el aeropuerto tal, lo que me tienes es que llamar de esta forma diciendo, por ejemplo, dame vuelos y me pasas el aeropuerto y me dices que sea Barajas, la fecha, el día de hoy y lo que sea. Entonces yo te devuelvo una estructura de datos, ¿vale? Como si fuese un Excel, para que nos entendamos, con todos los vuelos por horas y demás, que tú vas a leer y vas a pintar en tu aplicación. Y luego también tiene comunicaciones de web crawler, ¿vale? Que un web crawler no es ni más ni menos que un pequeño robot o araña que se conecta a una página web
lee su contenido y lo estructura, lo trocea y almacena los datos que le interesan. Que eso es exactamente lo mismo que lo que hace Google para indexar las páginas, ¿vale? Cuando se conecta a nuestra página web, pues lo que está haciendo es lee el contenido de esa página web, de ese HTML que hay por detrás, con otra serie de parámetros que tiene, saca la información y se la lleva a sus servidores, la almacena, la indexa, mete sus algoritmos para que cuando buscamos algo aparezca. Pues en este caso es igual. Leemos distintas fuentes de vuelos como Google Flight, como Tripsta, como Amadeus, como fuentes, 1000 fuentes, en las que yo hago una petición, me dan la información que quiero, troceo esa información y la almaceno en la base de datos para poder decir algo de esto. Todo esto se alojó en servidores de altas capacidades en cloud y bueno, las arquitecturas, como he dicho antes, es Windows como sistema operativo, que es el sistema operativo sobre el que se puede programar el lenguaje elegido, que fue el .NET, y SQL Server como base de datos, ¿vale? Para que veáis un poco un ejemplo de cómo se hizo, por qué se hizo. Como veis, aquí esta parte que es el core de la aplicación, que luego se pintará en una aplicación nativa o se pintará donde sea, veis aquí el concepto de servidor cloud de altas capacidades. ¿Por qué? Porque este servidor es el que potencialmente sí que es el que pueda recibir múltiples peticiones concurrentes, mucha carga, etcétera. Entonces ya no sirve algo sencillo de un hosting sencillo, sino se tiene que llevar a unos servidores de altas capacidades y preferiblemente en cloud, porque es el que permite una escalabilidad, es decir, ir aumentando, ir a ver el grifo de las capacidades del servidor en base a según crezca el negocio o en este caso la aplicación. Puedes perfectamente alquilar un servidor cloud con una única CPU. CPU es como la unidad base de procesamiento, es como el motor, ¿vale? Del servidor. Pero a ese servidor hay que ponerle también dos conceptos más. Uno es cuánto quieres y cuánta memoria quieres, memoria RAM, ¿vale? Entonces, cuando vas a un hosting, pues tú seleccionas, es lo que hay, ¿vale? Características del servidor. Cuando vas a un housing, es lo que tú hayas comprado en esa infraestructura, en esos hierros, y hayas instalado. Pero cuando vas a cloud, pues tú predefines y ves las limitaciones, si es que las tiene, ¿no? Entonces tú puedes definir, bueno, estoy empezando, ¿qué quiero? Quiero ir al mínimo coste posible. Pues elijo un único servidor, una única CPU, elijo 1 GB de RAM y elijo 1 GB de disco duro, ¿vale? Simplemente. Que la potencia necesaria, empiezas a ver que tu negocio crece y tienes que crecer con el negocio, pues dice, oye, increméntame y méteme 2 o 3 CPUs. Entonces no tienes que hacer nada, simplemente es una configuración del servidor cloud. Te cambian de 1 a 3 y ahora ya tienes un servidor que tiene 3 CPUs, que es como si tuviese 3 ordenadores. Donde había dicho que memoria solo quería 1 GB, no, méteme 4. ¿Que sigues creciendo? Pues incrementas a 4. Por ejemplo, que haces una mega campaña de marketing, pero que la campaña de marketing que sales en televisión porque tienes un espacio y vas a hacer la publicidad de lanzamiento, etcétera, y esperas unos picos muy altos, pues te vas a cloud y le dices, oye, la campaña de televisión es de tal fecha a tal fecha. Durante estas 2 fechas, lo que vas a hacer es, me aumentas la capacidad y me metes 30 CPUs, 64 GB de RAM y X gigas de disco duro, ¿vale? Colocas un mega servidor de estos servidores que ganan a los maestros de ajedrez, ¿vale? Y ese es el que permite absorber las peticiones y esos picos de demanda y esos picos de usuarios concurrentes y esa capacidad de ancho de banda, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Que acaba la campaña de publicidad? Bueno, pues después de la campaña de publicidad siempre hay un residual. Entonces vas bajando paulatinamente las características de tu servidor.
¿Por qué? Algunos se preguntarán, pero ¿y por qué lo bajo y no lo coloco directamente lo dejo en 30 CPUs y 64 GB de RAM? Por costes. Porque igual puedes conseguir un servidor virtual por muy poco, ¿vale? Pero si pides más, pues los costes aumentan mucho. Ejemplo, puedes tener un servidor virtual de una CPU y lo puedes tener igual por 70, algo básico, 70 euros al mes, pero si dices, no, es que mi servidor virtual tiene que tener 30 CPUs y quiero que tenga 64 GB de RAM, bueno, pues igual ese servidor al mes son 1.800 euros. Ya no son los 70 de antes. Entonces, es lo que puedes jugar, ¿vale? Bueno, pues esto es todo lo que os quería comentar, así como primeras pinceladas tecnológicas que creo que es necesario, ¿vale? Porque os va a ayudar y bueno, en algunas clases de las que aparezco, escucho y demás, pues siempre hay lagunas de, oye, ¿qué es un API? ¿Qué es un web crawler? ¿Qué es la IP? Pero la IP y el dominio, y cuando hablan, no, pero hay que hacer los subdominios, los parámetros. ¿Pero qué es un parámetro? Bueno, pues es aquellas características que hacen que una URL sea dinámica. Es decir, pinte distintas cosas dependiendo de distintas características que tú le pasas a esa página. Ese tipo de conceptos. Así que lo que me gustaría ahora es que todos aquellos que tengáis dudas, que vayáis escribiendo las dudas y bueno, pues os voy comentando sobre las dudas de esto, si es que tenéis. Si tenéis luego dudas generales de cualquier otra cosa, también.